Ella fue obligada a casarse con un pobre campesino del pueblo, sin saber que él es millonario. La obligaron a casarse con un campesino sin nombre ni fortuna. Pero lo que ese hombre escondía bajo sus botas de barro iba a destruir a todos los que se rieron de ella en esa boda. Ay, prima, no llores. No todo el mundo puede casarse con alguien de su nivel. Algunas nacemos para los palacios y otras para los corrales. El anillo de compromiso que Valentina Alcázar apretaba entre los dedos esa mañana no valía ni 3,000 pesos. Pero en la caja fuerte del hombre que se lo puso, dormía tranquila una fortuna de 480 millones de dólares. Antes de continuar, querida, si esta historia ya te tiene con el corazón apretado, imagínate lo que viene. Dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún capítulo. Hay muchas historias esperándote aquí. El pueblo de San Cristóbal Miahuatlán olía a copal y a tierra mojada por las lluvias de mayo. Las casas de adobe se alineaban como viejas señoras en misa, todas iguales, todas quietas. Los frijoles hervían en las cocinas desde el amanecer y los gallos ya llevaban horas discutiendo entre ellos. Valentina se miró en el espejo de marco dorado que su abuela Consuelo había colgado en esa misma recámara 30 años atrás. El vestido era blanco pero sencillo, sin encaje, sin pedrería. Lo había cosido la señora Remedios, la modista del barrio, con tela comprada en el mercado de Oaxaca. No era el vestido que Valentina había soñado cuando era niña, pero los sueños de antes pertenecían a otra vida, a la vida de cuando la familia Alcázar todavía tenía dinero. «Ya viene el novio», dijo su mamá desde la puerta, con esa voz que ya no prometía nada. Valentina no respondió, siguió mirándose. Tenía 24 años. El pelo oscuro recogido con flores silvestres que su hermana menor había cortado al alba, y unos ojos color miel que en otros tiempos habían recibido más de un piropo en las fiestas del club. Hoy esos mismos ojos miraban al frente sin brillo, como los de alguien que ya terminó de pelear. La boda no era un festejo, era un trato. Su padre, don Aurelio Alcázar, había contraído deudas que ya no podía sostener. Las tierras de la familia estaban hipotecadas. El negocio de abarrotes cerrado desde el año anterior. Y Ezequiel Moreno, el campesino del rancho colindante, había aparecido un martes por la tarde con un sobre de papel manila en la mano y una propuesta que don Aurelio no supo rechazar. Él cancela las deudas. Ustedes dan a su hija. Así de simple. Así de brutal. Valentina lo supo por su hermana, que escuchó detrás de la puerta. Esa misma noche, Valentina no lloró. Se sentó en el patio, miró las estrellas hasta que le dolieron los ojos y tomó la única decisión que le quedaba: aguantar. La ceremonia fue en la capilla del pueblo, frente al altar de la Virgen de Juquila que olía a rosas viejas y cera derretida. Asistieron 40 personas. La mitad eran vecinos curiosos. La otra mitad, parientes que llegaron más por el chisme que por el cariño. Y entre esos parientes estaba Fernanda Alcázar Ruiz, prima hermana de Valentina, hija del tío que sí conservó su dinero, que sí mandó a sus hijas a la universidad en Guadalajara, que sí veraneaba en Cancún y presumía en cada reunión familiar su departamento en la colonia Polanco. Fernanda tenía 27 años, un bolso Chanel auténtico colgado del brazo, el modelo Classic de cuero beige, $16,000 en boutique, y la sonrisa de quien llegó a un funeral de alguien que no le importa. Se acercó a Valentina antes de que empezara la misa. La tomó del brazo con una suavidad que era veneno disfrazado. «Ay, prima, qué guapa estás», dijo pasando la vista por el vestido como quien inspecciona ropa usada. «Sencillo, pero... pues sí. Muy tú». «Gracias, Fernanda». «¿Y él?», preguntó, mirando hacia el altar donde Ezequiel esperaba de pie. El hombre vestía pantalón de mezclilla oscura, camisa de cuadros planchada, botas de cuero con polvo en las puntas, sin corbata, sin saco, sin ningún esfuerzo por parecer lo que no era. «Ay, pobre de ti. Pero pues ya qué, ¿no? Mejor alguien que te mantenga, aunque sea a frijoles». Valentina clavó la vista al frente. «Permíteme, Fernanda. Ya va a empezar». «Claro, claro». La prima dio un paso atrás sin borrar la sonrisa. «Oye,
Y si algún día necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. En mi casa, no aquí en el... Hizo una pausa, miró las paredes de adobe de la capilla. Campo. Lo dijo con esa última palabra suave, casi amable. Pero las dos sabían lo que era. Ezequiel Moreno la esperaba junto al padre Cipriano sin moverse. Las manos cruzadas al frente, la espalda recta, la mirada puesta en el Cristo de madera que presidía el altar. Era un hombre de 32 años, de complexión fuerte pero no brusca, con las manos que hablaban de trabajo pero con una calma en el cuerpo que no encajaba del todo con el lugar. Valentina llegó a su lado. Él no la miró de inmediato. Cuando el padre Cipriano comenzó a hablar, Ezequiel giró la cabeza hacia ella. Solo un instante. Y en ese instante, Valentina notó algo que no supo nombrar. No era lástima, no era triunfo, era algo más tranquilo, algo que se parecía a la paciencia. La ceremonia duró 40 minutos. Nadie lloró de emoción. La señora Chabela, vecina de toda la vida con voz de radio y memoria de elefante, sí se limpió los ojos. Pero era Chabela. Lloraba igual en las bodas que en los bautizos, que en los partidos de fútbol cuando perdía México. «Qué guapo el novio, aunque sea pobre», le dijo al oído a su comadre Trini, creyendo que susurraba y susurrando en realidad a todo volumen. Alguien soltó una risita. Valentina no se movió. El convite fue en el patio de la casa de don Aurelio. Mesas largas con manteles de plástico floreado, cazuelas de mole negro, arroz rojo, frijoles de olla, caguamas de cerveza que circulaban sin protocolo. Un conjunto de viento tocando música de rancho desde una esquina con más entusiasmo que afinación. Valentina comió poco, habló menos. Fernanda, en cambio, no paró. Recorrió las mesas con su bolso Chanel en el brazo y su copa de vino en la mano. Había traído su propia botella, importada, repartiendo comentarios envueltos en seda. «¿Qué sabor tan auténtico tiene el mole? De campo, ¿verdad?», le dijo a la señora Remedios, la modista. «Es la receta de la abuela Consuelo», respondió la señora Remedios con sencillez. «Tiene 30 años haciéndolo igual». «Claro, claro». Fernanda tomó otro sorbo de vino. «La tradición, qué bonita. Yo ya no tengo tiempo para esas cosas, imagínate, entre el trabajo, los viajes. La semana pasada estaba en Madrid, esta semana aquí. La vida». Valentina escuchó todo desde su silla. No respondió. No tenía caso. Ezequiel, sentado a su lado, bebía agua. No cerveza. No vino. Agua. Eso sí le pareció raro a Valentina. Los hombres del pueblo bebían. Era casi una obligación social. Pero él no. Se lo quedó viendo un momento y él, sin voltear, dijo en voz baja: «No me gusta perder el control». Valentina parpadeó. «¿Perdón?» «El alcohol». La miró de reojo. «Prefiero estar presente». Ella no supo qué responder. Asintió apenas y volvió a mirar su plato. Al caer la tarde, cuando los invitados empezaban a irse y la música se apagaba, Fernanda se acercó una última vez. Esta vez fue diferente. Llegó por atrás, sin avisar, y le habló al oído con esa voz que ya no simulaba suavidad. «Escúchame bien, prima. Sé que papá tiene deudas contigo, y sé que este matrimonio fue un arreglo. Pero ya que estás en esto, al menos hazlo con dignidad. No vayas a hacer el ridículo pensando que esto es un cuento de hadas». Valentina sintió el aliento cálido de su prima en la oreja. Sintió también el filo de cada palabra. No se volteó. «Ya me voy», dijo Fernanda como si nada. «Cuídate mucho, y lávate bien las manos antes de comer, que el campo trae muchos gérmenes». Sus tacones sonaron sobre el empedrado y se fueron alejando hasta perderse. Valentina siguió quieta, las manos en el regazo, la vista en el patio vacío donde todavía flotaba el olor a mole y a copal. No iba a llorar. No aquí. No hoy. En algún punto de esa tarde, mientras recogían las mesas y su madre le susurraba que ya era hora de irse a casa de Ezequiel, ella notó algo al fondo del patio. Un hombre que no conocía. Traje oscuro, discreto, de pie junto a la barda de adobe, como si esperara el camión. Demasiado bien vestido para el pueblo, demasiado quieto para ser un invitado. La miraba a ella. Valentina parpadeó, y cuando volvió a mirar,
El hombre ya no estaba. La primera noche, el hombre que no conoce la casa de Ezequiel Moreno estaba a 2 kilómetros del pueblo, al final de un camino de terracería que en temporada de lluvias se convertía en lodazal. Era una casa de adobe con techo de lámina, 2 cuartos, una cocina con estufa de gas y una ventana que miraba al cerro. Sencilla, limpia, sin adornos. Valentina entró cargando su maleta de lona azul. Todo lo que tenía cabía en ella. Ezequiel dejó la maleta en el cuarto que le había preparado. El suyo, comprendió ella, cuando vio que la otra habitación estaba vacía y sin muebles, y se fue directo a la cocina sin decir nada. Ella escuchó el sonido del gas, el chirrido de un sartén, el olor a cebolla que comenzó a colarse por debajo de la puerta. Se sentó en la orilla de la cama. La cama era de madera, con colchón firme y cobija de lana color guinda. Sobre la mesita de noche había un libro. Valentina lo tomó sin pensar. Era grueso, forrado en piel café, con el lomo gastado. El título estaba en inglés, The Intelligent Investor, de Benjamin Graham. Lo abrió al azar. Las páginas estaban llenas de notas al margen. Letra pequeña, apretada, con pluma negra. Cálculos, fórmulas, reflexiones que no eran las de un estudiante, sino las de alguien que ya las había aplicado. Lo cerró despacio. Lo puso exactamente donde lo había encontrado. ¿Comes chile?, preguntó él desde la cocina. Sí, respondió ella. ¿Mucho o poco? Medio. Silencio. Otro chirrido de sartén. Valentina se levantó y caminó hasta la sala. Era pequeña, 2 sillas de madera, una mesa ratona, una lámpara de pie. Nada en las paredes excepto un cuadro pequeño, sin marco, pegado con cinta adhesiva junto a la ventana. Era una foto en blanco y negro de 2 personas mayores frente a un campo sembrado. No conocía las caras, pero la manera en que estaban parados, juntos, sin tocarse pero cerca, decía algo sobre ellos, algo que las fotos de estudio nunca lograban decir. En la mesa ratona había una agenda de pasta negra, cerrada con una liga. Valentina la vio. No la tocó, pero la vio. Cenaron en silencio casi completo. Él había preparado huevos con ejotes y salsa verde, tortillas recién hechas. ¿Cuándo las había hecho?, se preguntó ella. Y frijoles de olla con epazote. Simple. Bueno. Gracias, dijo Valentina cuando terminó. No fue nada. Él recogió los platos. Ella ofreció ayudar. Él dijo que no, con un gesto tranquilo, sin brusquedad. Valentina observó sus manos mientras lavaba los trastes. Eran manos de trabajo, sí, con callos en las palmas y alguna cicatriz vieja en el nudillo del índice derecho. Pero los movimientos eran precisos, económicos, como los de alguien que no desperdicia energía en nada. ¿Desde cuándo vives aquí?, preguntó ella, sin saber muy bien por qué. Él tardó un segundo. 3 años. ¿Y antes? Pausa. Ciudad de México. Valentina esperó más. No llegó. ¿Y a qué te dedicabas allá? Ezequiel apagó la llave del agua. Secó sus manos con el trapo de cocina. La miró por primera vez directamente esa noche, con esa calma que no era frialdad, sino algo más denso. A lo mismo que aquí, dijo, a trabajar la tierra. Valentina sostuvo su mirada un momento, luego asintió. Sabía, con la certeza que no necesita explicación, que eso no era verdad, no completamente. Se fue a dormir sin más conversación. Acostada en la oscuridad, con el cerro visible por la ventana y el silencio del campo que era un silencio diferente al del pueblo, más hondo, más honesto, Valentina pensó en el libro. En la agenda cerrada con la liga, en las manos que lavaban los platos con precisión de cirujano. Pensó también en el hombre del traje oscuro que la había mirado en el convite y que había desaparecido antes de que ella pudiera asegurarse de haberlo visto. Tenía sueño, pero no dormía. Después de un rato, escuchó desde el otro cuarto el sonido inconfundible de una llamada telefónica. La voz de Ezequiel, baja pero no inaudible a través de la pared de adobe delgada. No entendió todo, pero entendió suficiente. El cierre es el martes. Diles que no muevan nada hasta que yo lo autorice. No, eso no lo firma nadie más. Sí, 400.
completos. Silencio. Ya sé. Mañana hablamos. La llamada terminó. Valentina quedó con los ojos abiertos en la oscuridad. 400. ¿400 qué? ¿Pesos? ¿Miles? ¿Millones? Un campesino no habla así por teléfono a las 11 de la noche. Un campesino no lee a Benjamin Graham con notas en los márgenes. Un campesino no mira a los ojos con esa clase de quietud. Se dio vuelta en la cama. Cerró los ojos con fuerza. No te metas, se dijo. No es tu vida. Solo es un trato. La mañana llegó con luz blanca y el olor del café que Ezequiel ya había preparado cuando ella salió de su cuarto. Él estaba sentado a la mesa de la cocina, la agenda abierta frente a él, una pluma en la mano. En cuanto la escuchó llegar, cerró la agenda con un movimiento natural, sin apresuramiento, sin culpa, como quien simplemente termina lo que estaba haciendo. «Café», dijo, señalando la cafetera. «Gracias». Valentina se sirvió. Se sentó frente a él. La agenda quedó entre los dos, cerrada. Bebieron en silencio. Afuera, un pájaro carpintero trabajaba contra el tronco del guamúchil que crecía junto a la barda. Golpe, golpe, golpe. Pausa. Golpe. «Voy al rancho en 1 hora», dijo Ezequiel. «Puedes quedarte, caminar por el pueblo, lo que quieras. No tienes que pedirme permiso para nada». «¿Hay algo que necesites que haga?» Él la miró. «¿Qué sabes hacer?» «Muchas cosas», respondió ella, y lo dijo sin arrogancia ni vergüenza. Solo como un hecho. Ezequiel asintió levemente, como si eso fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Tomó su café, se lo terminó de pie y dejó la taza en el fregadero. «Hay una parcela al norte que necesita atención. Si quieres ver cómo funciona todo esto, puedes venir». «¿A trabajar la tierra? ¿A entender cómo funciona esto?» Valentina lo miró. En ese ofrecimiento había algo que no era amabilidad ordinaria. Era como si le estuviera abriendo una puerta, pero sin decirle a dónde daba. «Voy», dijo. En el camino al rancho, caminando por la vereda de tierra seca entre milpas y magueyes, Valentina notó que Ezequiel llevaba en el bolsillo trasero del pantalón un teléfono que no era el que la gente del pueblo usaba. Era uno de esos modelos que no se venden en las tiendas del centro. Negro, sin funda, con la pantalla que brilló un segundo cuando él lo sacó para ver la hora. Era un modelo de casi 80,000 pesos. Valentina conocía ese teléfono. Lo había visto en las manos de los ejecutivos que iban a las fiestas del club cuando su familia todavía tenía estatus. Los mismos que hablaban de portafolios de inversión en las sobremesas y llegaban en camionetas blindadas. No dijo nada. Siguió caminando. El rancho era más grande de lo que esperaba. Mucho más. Desde el camino solo se veía la entrada. Una barda de piedra sin pintar y un portón de madera viejo. Pero adentro, la parcela se extendía en terrazas bien trabajadas, con sistemas de riego por goteo que no eran improvisados, sino diseñados. Había invernaderos pequeños en una esquina, una bodega metálica cerrada con candado, un cobertizo donde 2 trabajadores jóvenes reparaban maquinaria sin aspavientos. Los trabajadores saludaron a Ezequiel con respeto genuino, no con servilismo. Lo llamaron Don Ezequiel, y él los llamó por sus nombres sin tener que pensar. Gerardo, Tomás. «¿Cuántas hectáreas?», preguntó Valentina. «¿Las del rancho o las totales?», dijo él. Valentina parpadeó. «Las totales». Ezequiel señaló con la barbilla hacia el horizonte, más allá de la sierra que cerraba el valle. «Del otro lado hay otras 40, más una propiedad en Oaxaca y otra en Veracruz». «¿Tuyas?». «Sí». Valentina procesó eso en silencio. Un campesino no tiene propiedades en 3 estados. «¿Y el rancho de aquí?» «Es el más pequeño», dijo él, y lo dijo con la misma indiferencia con la que cualquier persona diría que le falta azúcar al café. Al mediodía comieron bajo la sombra del cobertizo con Gerardo y Tomás. Tacos de frijoles y queso, salsa de molcajete, agua fresca de Jamaica. Ezequiel comió igual que sus trabajadores, sin jerarquía en la mesa, contando un chiste malo sobre un burro y un veterinario que hizo reír a Tomás hasta toser. Valentina los miraba comer y reírse, y pensaba en el teléfono de 80,000 pesos y en la llamada de la noche anterior.
400. Completos. Después de comer, mientras Gerardo y Tomás volvían al trabajo, ella se quedó sola con Ezequiel en el cobertizo. Él revisaba algo en su teléfono. Valentina se armó de valor. «Escuché tu llamada anoche», dijo. Él no levantó la vista del teléfono. «Lo sé. Las paredes son delgadas». «Lo sé», repitió. Pausa. «¿400 qué?», preguntó ella. Ezequiel guardó el teléfono. La miró. En sus ojos había algo que Valentina no había visto en los ojos de ningún hombre del pueblo. La tranquilidad de quien no tiene nada que demostrar, porque ya demostró todo. «Eso», dijo él despacio, «todavía no te lo puedo decir». «¿Por qué?» «Porque todavía no confías en mí. No te conozco». «Exacto», asintió como si eso fuera una respuesta perfectamente razonable. «Cuando te dé confianza te lo cuento todo. Y va a ser mucho». Valentina lo sostuvo con la mirada. Él no parpadeó. «¿Cuánto tiempo necesitas para darme esa confianza?», dijo ella. Ezequiel pensó un momento. «No mucho», respondió. «Eres más rápida de lo que crees». De regreso al pueblo por la vereda, con el sol cayendo sobre las milpas y los grillos, ya empezando su concierto anticipado, Valentina caminaba un paso detrás de Ezequiel y miraba sus botas llenas de polvo y pensaba. Pensaba en el libro de inversiones con notas al margen, en la agenda que cerraba sin culpa, en el teléfono de 80,000 pesos, en la llamada de medianoche, en las propiedades en 3 estados, en la manera en que sus trabajadores lo miraban, no con miedo, sino con algo más genuino. Y pensaba también, aunque no quería, en el hombre del traje oscuro que la había mirado en el convite de su propia boda, y en que Ezequiel, cuando ella lo mencionó de pasada mientras caminaban, se detuvo un segundo antes de responder. Un segundo que duró demasiado. «¿Un hombre de traje oscuro, dices?» «Sí, estaba junto a la barda». «¿Y luego?» «Se fue. Desapareció». Ezequiel siguió caminando. «Qué raro», dijo. Pero su voz no sonaba como la de alguien a quien le parece raro, sonaba como la de alguien que ya lo sabía. El pueblo habla 3 días después de la boda. San Cristóbal Miahuatlán ya tenía opinión formada sobre el matrimonio Moreno-Alcázar. El problema era que nadie tenía la misma opinión. La señora Chabela Pedrosa, que vivía frente a la casa de Ezequiel y que tenía la costumbre de regar sus macetas exactamente cuando había algo interesante que ver en la calle, había catalogado ya 4 anomalías que, según ella, no cuadraban con un hombre del campo. El teléfono que no era de Electra, las visitas de un señor en camioneta sin placas visibles, el hecho de que Ezequiel nunca compraba en la tienda de Don Beto, sino que recibía cajas directamente de la carretera, y, la más sospechosa, de todas, que en 3 años viviendo en el pueblo jamás había pedido fiado. El que no pide fiado o es muy ordenado o tiene mucho dinero, le dijo a su comadre Trini mientras pelaban ejotes en el corredor. Y ese hombre no parece ordenado. ¿Por qué no? Porque los ordenados doblan las cobijas, y las cobijas de ese hombre las dobla la muchacha. Trini parpadeó. ¿Cómo sabes cómo están sus cobijas? Chabela hizo un gesto vago con la mano. Uno sabe, comadre. Uno sabe. Valentina supo de los rumores por la señora Remedios, la modista, que se los contó sin malicia mientras le arreglaba un vestido que había quedado corto en el dobladillo. La señora Remedios era de esas personas que dan las malas noticias con el mismo tono con que dan las buenas, con calma, con detalle y sin hacer pausa para respirar. Dicen que tu marido recibe llamadas de la Ciudad de México a deshoras, que lo fueron a buscar una vez unos señores en traje y él los mandó con muy buenos modales, pero bien lejos, que tiene una propiedad del otro lado de la sierra que no está a nombre de Ezequiel Moreno, sino de una empresa con nombre raro. Y la Chabela jura que una madrugada de marzo del año pasado vio un helicóptero aterrizar en el potrero de atrás. «Un helicóptero», repitió Valentina. «Uno chico», dice ella. «Pero helicóptero». Valentina miró su reflejo en el espejo de la modista. Una mujer con un vestido sin dobladillo y una historia que tampoco terminaba de cuadrar. ¿Y qué dice el pueblo sobre él? La señora Remedios tomó un alfiler entre los labios, midió el dobladillo con el ojo experto de 30 años de oficio y dijo con toda naturalidad que es buena gente, que paga lo que debe,
que no maltrata a nadie, que si es rico o no, pues ya es cosa suya. Hizo una pausa. Pero que es raro, eso sí, muy raro. El cuñado llegó el jueves. Rodrigo Alcázar Ruiz era el marido de Fernanda y el hombre de negocios de la familia. 40 años, corbata de seda, Rolex Submariner en la muñeca izquierda, $16.000 en cualquier tienda autorizada, y la sonrisa de quien llega a hacer un favor y quiere que se note. Llegó en su Audi Q8 directamente a la casa de adobe, tocó con los nudillos 2 veces, y cuando Valentina abrió la puerta, lo miró sin sorpresa ni bienvenida. Rodrigo. Prima. Entró sin esperar invitación. ¿Está él? No. ¿Qué quieres? Rodrigo echó un vistazo al interior de la casa con esa mirada de tasador que tienen los hombres que calculan todo en pesos. La sala pequeña, las sillas de madera, la lámpara de pie. Sus ojos se detuvieron un segundo en la mesa ratona. La agenda ya no estaba. Ezequiel la llevaba siempre consigo. Pero el libro de Benjamin Graham sí seguía en la mesita de noche, visible desde la sala. Rodrigo lo vio. Frunció el ceño apenas. Luego lo borró. Se sentó en una silla sin que nadie lo invitara y cruzó una pierna sobre la otra con la comodidad de quien cree que todos los lugares le pertenecen. Valentina, voy directo al grano porque los dos somos gente inteligente. Habla. Tu marido no es quien dice ser. Valentina lo miró sin pestañear. ¿Y tú sabes quién es? Eso estoy tratando de averiguar. Se inclinó levemente hacia adelante. Y necesito que me ayudes. ¿A qué? A saber qué hace. ¿Con quién habla? ¿Qué tiene guardado en esa bodega del rancho? Hizo una pausa calculada. A cambio, te pago las deudas de tu padre, las que quedaron sin cubrir después del arreglo. Valentina sintió algo moverse por dentro. No era miedo, era asco. ¿Cuánto quedó sin cubrir? 320.000 pesos. Y tú me los pagas si te espío a mi marido. No es espiar, es informar. Eres su esposa. Tienes acceso natural a... Rodrigo. ¿Qué? Sal de mi casa. Él la miró. La sonrisa se enfrió sin desaparecer del todo. Valentina, no hagas esto más difícil de lo que... Te dije que salieras. Rodrigo se puso de pie despacio, abotonó el saco, recogió del piso su maletín de cuero genuino. Ese detalle lo notó Valentina, que había llegado sin maletín, y lo había sacado del piso donde nadie lo había visto dejarlo. Y caminó hacia la puerta con la dignidad tensa de quien no está acostumbrado a que lo rechacen. En el umbral se detuvo. Piénsalo, dijo. La oferta tiene fecha de vencimiento. Ya venció, respondió ella. La puerta cerró. Valentina se quedó parada en el centro de la sala. Respiró. 1 vez. 2. Luego fue a la cocina, calentó agua, se hizo un té de manzanilla que no quería pero necesitaba tener algo en las manos y se sentó a la mesa a pensar. Si Rodrigo Alcázar, con su Rolex y su Audi y sus contactos en la ciudad, estaba tratando de investigar a Ezequiel Moreno, era porque Ezequiel tenía algo que a Rodrigo le importaba. Algo más grande que un rancho con riego por goteo y propiedades en 3 estados. Y si Rodrigo había venido a ella para obtenerlo, era porque no lo podía conseguir de otra manera. Lo que significaba que Ezequiel era más cuidadoso de lo que parecía. Lo que significaba que llevaba tiempo siéndolo. Lo que significaba que la boda no había sido un impulso de campesino con dinero ahorrado. Había sido un movimiento. Ezequiel llegó al atardecer con las botas llenas de tierra y una caja de mangos que le había regalado Gerardo del árbol que tenía en su traspatio. Los dejó en la mesa de la cocina sin ceremonia y fue directo al fregadero a lavarse las manos. «Vino Rodrigo», dijo Valentina desde la silla donde seguía sentada. Las manos de Ezequiel no se detuvieron bajo el chorro de agua. «Lo sé». «¿Cómo lo sabes?» «Porque me avisaron que salió de Oaxaca en dirección a aquí esta mañana». Valentina lo miró. «¿Quién te avisa esas cosas?» Ezequiel cerró la llave. Secó sus manos. Se sentó frente a ella con la mesa de la cocina entre los dos y la miró directamente. «¿Qué te ofreció?» 320.000 pesos para informarle sobre ti. ¿Y qué le dijiste?» «Que saliera de mi casa». Silencio. Ezequiel asintió despacio. En sus ojos había algo que se parecía al alivio, pero más serio.
más profundo. Gracias, dijo. No lo hice por ti, respondió Valentina. Lo hice porque no soy esa clase de persona. Lo sé, por eso estás aquí. Valentina frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Ezequiel tomó un mango de la caja. Lo hizo girar entre los dedos un momento. Luego lo dejó sobre la mesa y la miró con esa calma que ya no le parecía a Valentina simple paciencia, sino algo construido con años de práctica. Significa que yo no elegí a alguien del azar, Valentina. Elegí a alguien específico, a ti. El corazón de ella dio un golpe extraño. ¿Por qué a mí? Eso todavía no. Levantó la mano levemente, sin arrogancia. Pero pronto, te lo prometo. Valentina apretó los labios. Tenía ganas de insistir, de empujar, de romper esa calma con preguntas hasta que algo se diera. Pero algo en la manera en que él lo decía, sin evasión, sin miedo, con una certeza tranquila, le decía que empujar ahora era equivocado. Está bien, dijo finalmente. Él asintió. ¿Comes mango? Sí. Yo los pelo, dijo, y fue por el cuchillo. Esa noche, más tarde, cuando la casa estaba en silencio y el cerro afuera brillaba bajo una luna llena que no pedía permiso, Valentina escuchó de nuevo el teléfono de Ezequiel. Esta vez, la conversación fue más corta. Y esta vez, ella sí entendió cada palabra. Ya intentó el movimiento. Ella lo bloqueó. Sí, exacto. ¿Vas a intentar otra cosa? ¿Que el equipo esté listo para el martes? No. No la involucres todavía. Todavía no es el momento. Pausa larga. Porque confío en ella, eso es por qué. El silencio que siguió duró tanto que Valentina pensó que la llamada había terminado. Luego, Rodrigo no sabe lo que tiene enfrente. Eso es su problema. La llamada terminó. Valentina cerró los ojos en la oscuridad. Porque confío en ella. No sabía si eso debería tranquilizarla o asustarla más. No lo sabía. Pero en algún lugar detrás de las costillas, algo que llevaba días apretado empezó, apenas, a aflojarse. Al día siguiente, temprano, mientras Ezequiel estaba en el rancho, llegó a la puerta de la casa un sobre de papel manila sin remitente. Adentro había una sola hoja, impresa, sin membrete. Decía: averigüe quién es Ezequiel Moreno Castellanos. Pregunte en el registro público de la propiedad de la Ciudad de México. Pregunte por Grupo Castellanos Tierras. Luego decida de qué lado quiere estar. No había firma. Valentina leyó la hoja 3 veces. La dobló. La guardó en el bolsillo del delantal. Y aunque en ese momento no lo sabía, ese sobre era el primero de 3 piezas que iban a cambiar todo lo que creía entender sobre su propio apellido, sobre su familia, y sobre la razón por la que ese hombre callado y tranquilo había cruzado la puerta de su padre un martes por la tarde con un sobre de papel manila en la mano. Igual que este. Lo que esconde el campo Grupo Castellanos Tierras. Valentina escribió el nombre en un papel, lo miró, lo dobló, lo guardó junto al sobre anónimo que seguía en su bolsillo como una brasa tibia. Pasó la mañana como si nada. Tendió las cobijas, barrió el corredor, pelló los mangos que Ezequiel había dejado en la mesa. Pero su cabeza no estaba en el corredor ni en los mangos. Estaba en la Ciudad de México, en el registro público de la propiedad, en un nombre que no era el que le habían dado: Ezequiel Moreno Castellanos. No Moreno solamente. Castellanos también. Castellanos era un apellido que Valentina conocía. Lo había escuchado en las sobremesas de cuando su familia todavía tenía estatus, en las conversaciones que los adultos creían que los niños no seguían. Castellanos Tierras era una empresa que aparecía en los periódicos de negocios que su padre compraba los domingos. Una empresa grande, del tamaño que no tiene cara visible, que opera detrás de otras empresas más pequeñas como matrioshkas de capital. Era el tipo de empresa que movía tierras en volúmenes que los campesinos no imaginaban. Valentina lo sabía porque había estudiado 2 años de administración de empresas en la Universidad de Oaxaca antes de que el dinero de su familia se acabara y tuviera que dejar la carrera. 2 años eran suficientes para saber leer un balance y para reconocer un nombre que pesaba. Y ese nombre pesaba. Esperó a que Ezequiel saliera al rancho después del mediodía. Luego sacó su teléfono. El suyo, un modelo de 3 generaciones atrás con la pantalla cuarteada en una esquina, y buscó en Internet.
Grupo Castellanos Tierras México. Los resultados fueron inmediatos. Una empresa holding con sede en la Ciudad de México. Fundada hace 19 años. Activos en bienes raíces, agricultura a escala industrial y, esto sí le detuvo la respiración, adquisición y recuperación de tierras en litigio en los estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla y Chiapas. Adquisición y recuperación de tierras en litigio. Valentina leyó esa línea 2 veces. El director general de Grupo Castellanos Tierras no aparecía en ninguna fotografía pública. El consejo de administración era una lista de nombres corporativos sin rostro. Pero en un artículo de revista de negocios de hacía 4 años, enterrado entre análisis de mercado y columnas de opinión, había una sola mención. El fundador del grupo, conocido en el sector simplemente como el ingeniero Moreno, prefiere mantener un perfil discreto. El ingeniero Moreno. Valentina soltó el teléfono sobre la mesa. Se quedó mirando el techo de lámina de la cocina. Afuera, el pájaro carpintero volvía a trabajar contra el guamúchil con su insistencia de siempre. Golpe, golpe, golpe. Prefiere mantener un perfil discreto. Esa tarde decidió ir al rancho sin que él la hubiera invitado. Caminó los 2 kilómetros por la vereda sola, con el sol de las 3 de la tarde que no pedía permiso y con el sobre anónimo en el bolsillo del delantal como compañía indeseada. Cuando llegó al portón de piedra, Gerardo la vio acercarse y fue a saludarla sin sorpresa, como si fuera algo habitual. «Don Ezequiel está en la bodega del fondo», dijo. «Gracias, Gerardo». «¿Le aviso?» «No, gracias». Caminó hacia la bodega metálica que siempre había visto cerrada. La puerta no tenía candado esta vez. Estaba entornada. Valentina empujó despacio. Lo que encontró adentro no era maquinaria agrícola, era una oficina. Pequeña, funcional, sin ventanas. 2 computadoras sobre una mesa de trabajo de acero. Impresora. Archivero metálico con carpetas etiquetadas con letras y números que no eran nombres de cultivos. Un mapa de Oaxaca en la pared, grande, con alfileres de colores en distintos puntos del estado, y sobre la mesa, abiertos y marcados, varios expedientes con el sello del registro público de la propiedad. Ezequiel estaba de espaldas, al teléfono, mirando el mapa. El expediente 2847 ya está en el juzgado. Que el abogado Fuentes no mueva nada hasta que yo confirme el depósito. Sí, lunes sin falta. Se giró, la vio, no colgó de inmediato. Terminó la llamada con 3 palabras cortas y guardó el teléfono. La miró sin enojo, sin sorpresa, sin culpa. «Sabía que ibas a venir», dijo. «¿Cuándo?», preguntó ella, y señaló la oficina con la mirada. «Hoy, ayer, cuando estuvieras lista». Valentina entró del todo, cerró la puerta detrás de ella, caminó hasta el centro del cuarto y se quedó parada frente al mapa con sus alfileres de colores, rojo, azul, verde, sin leyenda visible. Grupo Castellanos Tierras, dijo, pausa. ¿Dónde lo buscaste? En internet, y en el sobre que llegó esta mañana. Los ojos de Ezequiel se tensaron ligeramente. No mucho, pero suficiente para que ella lo notara. ¿Un sobre? Sin remitente, con tu nombre completo y el nombre de la empresa. Él respiró por la nariz. Una sola vez. Luego, ¿lo tienes? Valentina sacó el sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa sin acercárselo. Él lo tomó, lo leyó, lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo superior de su camisa. ¿Rodrigo?, preguntó ella. No, Rodrigo no escribe a mano. Lo dijo con absoluta certeza. Fue alguien de afuera, alguien que quiere que tú hagas el trabajo que Rodrigo no pudo hacer. ¿Qué trabajo? Desestabilizarte, que tengas miedo, que dudes. Ya dudo, dijo Valentina con toda honestidad. Lo sé, pero dudar no es traicionar. La miró. Y tú no me traicionaste con Rodrigo aunque podías hacerlo. Eso me dice algo. Valentina lo miró fijamente. La oficina olía a papel impreso y a algo metálico que no sabía nombrar. Ezequiel. Ya. Su voz no subió de tono, pero se endureció. Dime quién eres. Él no respondió de inmediato. Se sentó en la silla frente a las computadoras. Cruzó los brazos. La miró como si estuviera pesando algo. No sus palabras. A ella. Ezequiel Moreno Castellanos,
dijo finalmente. 42 años, no 32, porque el acta de nacimiento que usé aquí está modificada. Ingeniero civil por la UNAM. Fundador y director general de Grupo Castellanos Tierras, empresa con activos de $480 millones al último trimestre. Hizo una pausa breve. Y nieto de don Aurelio Castellanos Vega, el hombre al que el abuelo de Rodrigo le robó 240 hectáreas de tierras en litigio en 1987. El silencio que siguió fue tan denso que Valentina casi lo escuchó caer. Las tierras, dijo ella, muy despacio. Las tierras de tu abuela Consuelo también estaban en ese lote, Valentina. Tu familia y la mía perdieron las mismas tierras, en el mismo juicio, manipulado por el mismo hombre. Valentina sintió algo moverse en el pecho. No supo si era el corazón o algo más viejo que el corazón. ¿Lo sabe mi abuela? Consuelo sospecha. Por eso guarda ciertas cosas. Hay cartas, escrituras, documentos que ella no ha mostrado a nadie en 30 años. Su mirada no parpadeó. Los necesito para terminar el proceso legal. Y ella solo se los va a dar a alguien de confianza. ¿Por eso te casaste conmigo? Por eso te busqué. El resto, dijo, y aquí su voz, perdió apenas 1 milímetro de control, lo suficiente para que Valentina lo notara. El resto fue algo que no planeé. Valentina no preguntó qué era ese resto. Todavía no. Salieron de la bodega cuando el sol ya empezaba a caer sobre el cerro y las sombras de los magueyes se alargaban sobre la tierra seca. Gerardo y Tomás habían terminado su jornada. El rancho estaba en silencio. Caminaron juntos hacia la salida sin tocarse. Ella con el delantal todavía puesto, las manos vacías ahora que el sobre ya no estaba en el bolsillo. Él con las botas llenas de polvo y esa calma que ya no le parecía a Valentina una máscara sino algo genuino, construido encima de una historia muy larga. ¿Cuánto tiempo llevas en esto?, preguntó ella. 19 años, desde que salí de la UNAM. ¿Y nadie lo sabe? ¿Nadie sabe quién eres realmente? Mi equipo legal lo sabe. Gerardo lo sabe. Y ahora tú. Valentina procesó eso. ¿Por qué vives aquí? En una casa de adobe con estufa de gas, si tienes $480 millones. 483, al último corte. Lo dijo sin presunción como un dato técnico. Y vivo aquí porque la guerra se pelea desde adentro. Rodrigo no me buscaría en un penthouse en Polanco. Me buscaría. Aquí soy invisible. Ya no, dijo Valentina. Ya no, admitió él. Esa noche, después de cenar en el mismo silencio de siempre, pero con un silencio diferente, más pesado, más honesto, Valentina lavó los platos y Ezequiel se quedó sentado a la mesa con la agenda abierta por primera vez delante de ella. No le explicó lo que escribía. No ocultó la página tampoco. Valentina lo vio de reojo mientras secaba los vasos. Columnas de números, fechas, nombres de juzgados. El mapa que tenía en la cabeza y que ahora pasaba al papel. Cuando terminó, cerró la agenda y la dejó sobre la mesa entre los dos. «Mañana voy a visitar a tu abuela Consuelo», dijo. «Quiero que vengas». Valentina lo miró. «¿Para qué?» «Para que ella vea que no voy solo». Pausa. «Y para que tú escuches lo que ella sabe. Porque lo que sabe va a cambiar lo que crees saber sobre tu familia». Valentina secó el último vaso. Lo puso en su lugar. Se dio vuelta. «¿Me va a doler?», preguntó. Y no había ironía en la pregunta. Era una pregunta real. Ezequiel no mintió. «Sí», dijo. «Pero el tipo de dolor que cura, no el que destruye». Valentina asintió. Fue por su taza de té. Se sentó a la mesa frente a él. La agenda entre los dos como un mapa de guerra, que todavía no sabía leer pero que empezaba apenas a reconocer. Y afuera, en el camino de terracería que llegaba hasta el portón de la casa, los faros de un coche se encendieron y se apagaron 2 veces en la oscuridad. Ezequiel los vio por la ventana sin moverse de su silla. «Ya sé», dijo en voz baja, como si le hablara a alguien que no estaba en el cuarto. Luego tomó su teléfono y escribió un mensaje de 3 palabras que Valentina no alcanzó a leer. El coche afuera arrancó y se fue. Y la noche del campo volvió a ser la misma de siempre. Honda, honesta, sin testigos. La abuela
Y las cartas. La casa de la abuela Consuelo olía a lavanda seca y a madera vieja. Estaba en la calle más angosta del pueblo, detrás de la iglesia, con una barda de adobe pintada de azul que se había ido deslavando con los años hasta quedar de un azul muy pálido, casi blanco, como el cielo de enero antes de que salga el sol. La abuela tenía 84 años y los cargaba sin vergüenza. Caminaba despacio pero no con esfuerzo. Sentada en su silla de mimbre del corredor, con el delantal floreado que usaba desde siempre y las manos cruzadas sobre el regazo, parecía una mujer que ya había terminado de pelearse con el mundo y había ganado. Cuando vio llegar a Valentina con Ezequiel, no se movió. Los miró acercarse por el camino de tierra con esa mirada de quien reconoce algo que llevaba tiempo esperando. «Abuela», dijo Valentina, y la besó en la mejilla. La abuela le tomó la cara entre las manos. La sostuvo un momento. La estudió. «Estás más delgada», dijo. «Estoy igual». «Estás más delgada y más seria». Luego soltó su cara y miró a Ezequiel. «Siéntate, hijo». No hubo preámbulos. La abuela Consuelo no era mujer de preámbulos. Le sirvió café de olla con canela que había preparado antes de que llegaran, como si supiera exactamente a qué hora vendrían, y sacó del corredor una caja de galletas de animalitos que puso en el centro de la mesa, como quien declara que la conversación va a ser larga y más vale tener algo dulce. «¿Sabes por qué vine?», le preguntó Ezequiel. «Sí», dijo ella sin dudar. «Vienes por lo mismo que vino tu abuelo hace 40 años, solo que él llegó con menos pelo y más miedo». Ezequiel la miró. «¿Conoció a mi abuelo Aurelio Castellanos?» «Lo conocí». La abuela tomó su café con ambas manos como si fuera un objeto sagrado. «Éramos vecinos de Lindero. 30 años fuimos vecinos. Hasta que nos quitaron todo y dejamos de serlo». «¿Quién se lo quitó?» «El padre de Rodrigo». Lo dijo sin adorno, sin drama. Ernesto Alcázar Ruiz, con papeles falsos, un juez comprado, y la ayuda de un notario que ya está muerto y que se llevó sus pecados al camposanto de Etla. Valentina sintió el piso moverse bajo sus pies. No el piso real, el otro, el de las certezas. «Alcázar», dijo, «ese es nuestro apellido. Es el apellido de tu padre». La abuela la miró con ternura y con firmeza al mismo tiempo, como solo los viejos saben mirar. «El apellido de tu padre que era hermano de Ernesto, hermano menor, que no supo lo que estaba pasando hasta que ya era demasiado tarde para deshacerlo». Silencio. «¿Mi papá lo sabe?» «Tu papá sabe que su hermano hizo algo malo. No sabe todo lo que hizo. Hay cosas que los hombres no se dicen, aunque sean de la misma sangre». Valentina miró el café. El café estaba quieto. Ella necesitaba que algo estuviera quieto. La abuela se levantó sin apresuramiento. Entró a la casa. Tardó lo suficiente para que Valentina y Ezequiel intercambiaran una mirada en silencio. No fue una mirada de estrategia. Fue una mirada de dos personas que están paradas al borde de algo grande y se preguntan sin palabras si el otro también lo siente. Sí, los dos lo sentían. La abuela regresó con una caja de madera oscura, del tamaño de una caja de zapatos, cerrada con un pasador de latón que no tenía candado. La puso sobre la mesa entre el café y las galletas de animalitos, con la naturalidad de quien saca algo que lleva décadas esperando su momento. 31 años, dijo sentándose. 31 años guardé esto. Primero por miedo, luego porque no sabía a quién dárselo, luego porque esperaba que llegara alguien que supiera qué hacer con ello. Abrió el pasador. Levantó la tapa. Adentro había cartas atadas con listón azul deslavado. Debajo de las cartas, dobladas con cuidado, varias hojas de papel más amarillo que blanco. Y debajo de todo, envuelto en tela de manta, un documento grueso con el sello del Registro Público de la Propiedad del Estado de Oaxaca. Fecha: 12 de marzo de 1986, un año antes del juicio que lo cambió todo. La abuela desató el listón azul sin apresuramiento. Tomó la primera carta. El papel era tan viejo que crujió como hoja seca entre sus dedos. «Esta la escribió Aurelio Castellanos», dijo mirando a Ezequiel, «el abuelo tuyo. Me la mandó 6 meses antes del juicio. Ya sabía lo que se venía». Leyó en voz alta, despacio, con la voz de alguien que conoce esas palabras de memoria
pero que las dice igual como si fuera la primera vez. Estimada Consuelo, le escribo porque usted es la única vecina que me ha hablado con la verdad en este tiempo. El licenciado Alcázar me ha dicho que el juzgado ya tiene el expediente y que el juez Pimentel es hombre de razón. Pero yo no confío. Los papeles que me presentaron no son los que firmé yo. Alguien los cambió. Guarde usted sus escrituras en lugar seguro. Si algo me pasa a mí, que por lo menos usted quede protegida. Su vecino y amigo, Aurelio. La abuela dobló la carta, la puso sobre la mesa. Nadie habló por un momento. Ezequiel tenía la mandíbula apretada. Valentina lo vio, y supo que ese hombre que nunca perdía la calma estaba en este momento sosteniéndola con ambas manos. ¿Guardó sus escrituras?, preguntó él finalmente, con la voz igual de quieta pero más delgada. Las guardé. La abuela señaló el documento envuelto en manta. Ahí están, las escrituras originales de las 240 hectáreas que pertenecían a Aurelio Castellanos. Y debajo, las mías. Las de las 86 hectáreas que nos quitaron a nosotros en el mismo juicio. Ezequiel extendió la mano hacia el paquete de manta. Se detuvo, miró a la abuela. ¿Me permite? Ella asintió. Él lo tomó. Lo abrió con cuidado, como quien abre algo frágil no por el papel, sino por lo que representa. Revisó las primeras hojas en silencio. Sus ojos se movían rápido, de línea en línea. Valentina a su lado vio números de lotes, descripciones de linderos, nombres de colindantes, sellos del notario. Todo original, todo válido, todo lo que necesitaban. ¿Por qué nunca los usó?, preguntó Valentina a su abuela. ¿Por qué nunca peleó? La abuela Consuelo tomó una galleta de animalitos, un elefante. Lo mordió a la mitad con una calma que solo da la edad. Porque cuando el juez Pimentel falló en contra y le quitaron las tierras a Aurelio, a mí me llegó una visita. 2 hombres, de parte del licenciado Alcázar. Me dijeron que si yo presentaba mis documentos, iba a pasarme lo mismo que a mi vecino, pero peor. Hizo una pausa. Yo tenía una hija de 7 años. Tu mamá, Valentina. Valentina cerró los ojos un segundo. 7 años. Su mamá. La misma mujer que le había dicho ya viene el novio con esa voz que ya no prometía nada. Le tuvieron miedo toda la vida, dijo Valentina. Y no era una pregunta. Le tuvieron miedo a quien no merecía ese miedo. Eso es lo que hace el dinero mal habido, mija. Compra el miedo de los que no tienen con qué pagar su propia valentía. Estuvieron casi 2 horas en esa cocina. La abuela les contó todo. Las visitas de intimidación que se repitieron 3 veces en los primeros años. El silencio que su madre, la bisabuela de Valentina, eligió porque tenía miedo de que les quitaran también la casa del pueblo. Las cartas que siguieron llegando de Aurelio Castellanos desde la ciudad, cada vez más cortas, cada vez más cansadas, hasta que dejaron de llegar. ¿Qué fue de él?, preguntó Ezequiel, y esta vez su voz no era del todo plana. Murió en 1994. La abuela lo miró con ternura directa. De tristeza, que es una enfermedad que los médicos no saben diagnosticar pero que mata igual. Dejó un hijo. Tu papá, imagino. Mi papá, confirmó Ezequiel, que murió sin saber que yo iba a recuperar lo que era de nosotros. La abuela asintió despacio. Por eso viniste. Por eso vine. Silencio. Luego la abuela hizo algo que Valentina no esperaba. Se giró hacia ella. No hacia Ezequiel, hacia ella. Y le tomó las manos entre las suyas. Las manos de la abuela estaban arrugadas y tibias y olían a lavanda. «Mija», dijo, «¿sabes por qué me alegra que te hayas casado con este hombre?» Valentina negó con la cabeza. «Porque tu abuelo Aurelio, el otro, el mío, el que nunca conociste porque murió antes de que nacieras, era exactamente así. Callado, serio, de los que hacen antes de hablar». Sus ojos pequeños y oscuros y muy vivos brillaron. El campo necesita personas así. El mundo necesita personas así. Y tú, mija, también. Valentina sintió algo subir por la garganta. Lo sostuvo. No aquí, no delante de él. Pero sí dolía. Del tipo de dolor que la abuela Consuelo, con 84 años y toda la paciencia del mundo, había descrito mejor de lo que ella lo hubiera podido decir.
el tipo de dolor que cura. Salieron cuando el sol ya estaba cayendo y el pueblo empezaba a encender sus luces de una en una como velas en un altar. Ezequiel llevaba el paquete de manta bajo el brazo, con el cuidado con que se carga algo que no tiene precio porque tiene algo mejor que el precio. Tiene razón. Caminaron en silencio por la calle angosta. A mitad del camino, Valentina dijo: «¿Cuándo lo supiste? ¿Cuándo supiste que yo era la nieta de Consuelo?» «Hace 2 años, cuando empecé a rastrear los linderos del juicio original. Tu apellido apareció en los documentos, y entonces empecé a investigarte a ti». «¿Me investigaste?» «Sí. ¿Y?» «Y encontré a alguien que había dejado la universidad, no porque no pudiera, sino porque su familia necesitaba que lo hiciera, que trabajó 3 empleos a la vez, sin quejarse, que cuidó a su hermana menor cuando su mamá se enfermó». La miró de reojo. «Encontré a alguien que merece mucho más de lo que la vida le había dado hasta ese momento». Valentina no respondió. Caminaron otro tramo en silencio. «¿Y el matrimonio?», dijo ella finalmente. «¿Era necesario el matrimonio?» Ezequiel tardó. «Legalmente no». Pausa. «Pero yo quería que fuera así». Valentina asimiló eso. «Es una razón muy rara. Soy un hombre muy raro», dijo él, y por primera vez en todos esos días sonrió. No mucho, apenas, pero fue real. Esa noche, cuando Ezequiel ya dormía, el teléfono de Valentina vibró con un número desconocido. Dudó. Lo contestó. ¿Valentina Alcázar? Era una voz de hombre, adulto, con el acento de la ciudad. ¿Quién habla? Alguien que sabe lo que tienen ustedes ahora. Y alguien que va a decírselo a Rodrigo Alcázar antes de que amanezca. A menos que usted me llame a este número antes de las 6 de la mañana y me diga dónde están guardados los documentos. La línea cortó. Valentina quedó con el teléfono en la mano. El corazón golpeando fuerte y parejo. Afuera, el cerro quieto bajo la luna llena. No llamó a ese número. Fue al cuarto de Ezequiel y tocó la puerta. Ezequiel. Silencio. Luego, pasa. Abrió la puerta. Él ya estaba sentado en la orilla de la cama, despierto, como si hubiera esperado ese toque. «Me acaban de llamar», dijo ella. Él asintió. «Ya sé». Señaló su propio teléfono sobre la mesa de noche. «A mí también». La miró. «¿Tienes miedo?», preguntó. Valentina pensó en la abuela Consuelo, en sus manos tibias, en el elefante de galleta partido a la mitad, en los ojos pequeños y muy vivos que decían el campo necesita personas así. «No», respondió. Y era verdad. La trampa. Las 5 de la mañana en San Cristóbal Miahuatlán huelen a tierra fría y a leña que alguien ya encendió en algún fogón invisible. Los perros del pueblo están callados a esa hora. Los pájaros todavía no empiezan. Es el silencio más honesto del día, el que no actúa. Valentina y Ezequiel llevaban despiertos desde la llamada. Sentados a la mesa de la cocina, frente a 2 tazas de café que se habían enfriado sin que ninguno los tocara demasiado, con los documentos de la abuela dentro del paquete de manta en el centro de la mesa, como el corazón de todo lo que estaba por venir. «Quien llamó sabe que los tenemos», dijo Valentina. «Sí». «¿Cómo lo sabe?» «Porque alguien los vio en casa de tu abuela». Ezequiel giró su taza entre los dedos. «Hay alguien en este pueblo que le reporta a Rodrigo. Alguien que vio llegar a tu abuela con la caja». «¿La señora Chabela?» «No, Chabela habla demasiado para ser útil a alguien que necesita discreción», negó con la cabeza. «Alguien más. No importa quién por ahora». «¿Y qué hacemos?» Ezequiel la miró directamente. «Lo que me enseñaron los viejos del campo. Cuando sabes que alguien va a entrar a tu milpa, no te quedas esperando. Preparas el terreno tú primero». A las 6 de la mañana, Ezequiel hizo 3 llamadas. La primera, al abogado Fuentes en la ciudad. Breve, técnica, con instrucciones que Valentina escuchó sin entender del todo, pero cuyo peso sí reconoció. Expedientes, juzgado, certificación notarial, plazo de 48 horas. La segunda, a Gerardo. Más corta. Solo: «Necesito el servicio de ayer. Que venga antes de las 8. «Entendido, don Ezequiel». La tercera llamada Valentina no la escuchó porque Ezequiel salió al corredor para hacerla. Cuando regresó, la expresión de su cara era la misma de siempre, pero algo debajo de esa expresión se había asentado.
como cuando el polvo termina de caer y el aire queda limpio. Los documentos van a salir de San Cristóbal esta mañana, dijo. ¿A dónde? A la Ciudad de México, con el abogado Fuentes, certificados, digitalizados y con copia en 3 juzgados distintos antes del mediodía. ¿Y los originales? Los originales van a estar donde Rodrigo no los pueda tocar. Hizo una pausa. Pero Rodrigo no sabe eso todavía. Rodrigo cree que todavía están aquí. Valentina entendió. La trampa, dijo. El terreno preparado, corrigió él, levemente. A las 8:15 llegó a la puerta de la casa una camioneta pick-up sin distintivos, con Gerardo al volante y un hombre joven en el asiento del copiloto que Valentina no había visto antes. Ezequiel entregó el paquete de manta sin ceremonia, dio instrucciones de 2 minutos en voz baja y la camioneta se fue por el camino de terracería levantando una nube de polvo que el viento de la mañana se llevó hacia el cerro. Los documentos ya no estaban en San Cristóbal. Ezequiel entró a la casa y se sentó a la mesa con la misma calma de siempre. ¿Y ahora? Dijo Valentina. Ahora esperamos que Rodrigo mueva sus piezas. ¿Y si no las mueve? Las va a mover. Tomó su café frío y lo bebió de un sorbo como si fuera agua. Rodrigo es un hombre que no soporta no tener el control, y cuando un hombre así siente que lo pierde, actúa rápido y actúa mal. Valentina pensó en su cuñado, en el Rolex, en el maletín de cuero que había sacado del piso, en la sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Qué va a hacer? Va a venir aquí, esta noche o mañana, con alguien que lo ayude. Van a querer los documentos antes de que amanezca. ¿Y si viene con gente peligrosa? Ezequiel la miró. ¿Tienes miedo de eso? Valentina lo pensó con honestidad. La abuela Consuelo había guardado esos papeles 31 años con miedo. Su madre había vivido toda la vida con miedo. El miedo había pasado de mano en mano por su familia como una herencia que nadie quería, pero que nadie sabía devolver. No, dijo. Ya me cansé de tener miedo de esa familia. Ezequiel asintió. Bien, porque yo voy a necesitar que estés presente esta noche. No para pelear, para que seas testigo. ¿Testigo de qué? De lo que Rodrigo es capaz de hacer. Porque cuando esto llegue al juzgado, tu declaración va a importar. El día pasó despacio. Valentina hizo lo que haría cualquier día ordinario. Barrió el corredor, fue al mercado a comprar jitomates y epazote, saludó a la señora Remedios que bordaba en su puerta con los anteojos al filo de la nariz. No dijo nada de lo que sabía. Sonrió donde había que sonreír. Escuchó a la señora Chabela que le contó que la noche anterior había visto una camioneta oscura estacionada 2 cuadras abajo de la iglesia con las luces apagadas. ¿Una camioneta oscura?, dijo Valentina con toda la calma del mundo. Oscura y sin placas visibles. Eso no es de aquí, mija. Eso es de fuera. Chabela bajó la voz a ese susurro suyo que se escuchaba en toda la calle. Yo digo que son de esos que vienen a comprar tierras. Ya sabes cómo están las cosas. Sí, dijo Valentina. Ya sé cómo están las cosas. A la medianoche llegaron. Valentina estaba despierta. Ezequiel también. Habían apagado las luces de la casa desde las 10, pero ninguno de los dos dormía. Ella en su cuarto, él en el suyo. Conectados por el silencio de la casa de adobe y por el sonido del camino de terracería que desde la ventana se escuchaba diferente cuando alguien venía por él a deshoras. 2 coches, sin luces. Ezequiel tocó la pared entre los cuartos 2 veces. La señal que habían acordado esa tarde. Valentina se levantó. Se puso los zapatos. Salió al corredor. Él ya estaba ahí, de pie junto a la puerta, con el teléfono en la mano y la pantalla apagada. En la oscuridad, su silueta era la de un hombre que no tiene prisa porque ya hizo todo lo que tenía que hacer. No abras, dijo en voz muy baja. Que llamen. Llamaron. 3 golpes secos. Silencio. Otros 3. Valentina. Era la voz de Rodrigo, del otro lado de la puerta. Tensa, sin la suavidad de la última visita. Valentina, sé que estás despierta. Necesito hablar contigo. Sola. Ezequiel le hizo una seña con la cabeza. Adelante. Valentina abrió la puerta. Rodrigo estaba en el umbral.
Detrás de él, dos hombres que ella no conocía, grandes. Sin uniformes, pero con esa postura que no es de campesinos. El Rolex en la muñeca izquierda brilló bajo la poca luz de la luna. Sus ojos encontraron a Ezequiel detrás de Valentina y se tensaron. Pensé que ibas a estar sola. Mi marido vive aquí, dijo Valentina. ¿Qué quieres, Rodrigo? Rodrigo lo intentó. Esa era la palabra exacta. Intentó. Intentó mantener la sonrisa de hombre razonable. Intentó el tono de quien hace un favor. Intentó la voz de quien tiene el control. Los documentos, dijo. Los que sacaron de casa de la vieja. Los quiero. ¿Qué documentos? No me hagas perder el tiempo, Valentina. Sé lo que tienen. Sé lo que son. Y sé que si llegan al juzgado, van a crear un problema para mi familia. Un problema que se puede evitar si hablamos como gente civilizada ahora mismo. ¿Civilizada?, dijo ella. ¿A medianoche? ¿Con dos hombres en mi puerta? Valentina. La voz se endureció. El intento de suavidad terminó. No me obligues a hacer esto de otra manera. ¿De qué otra manera? Los dos hombres detrás de Rodrigo se movieron levemente. Valentina los miró sin parpadear. Adentro, algo vibró. No era miedo, era furia. La furia limpia de quien ya sabe exactamente de qué lado está parado. Los documentos ya no están aquí, dijo con voz completamente plana. Rodrigo parpadeó. ¿Qué? Que no están aquí. Salieron esta mañana. Están certificados en 3 juzgados de la Ciudad de México, en manos del abogado del señor Ezequiel Moreno Castellanos, fundador y director general de Grupo Castellanos Tierras, cuya identidad y posición legal ya están documentadas ante notario. El silencio fue absoluto. Rodrigo la miró. Luego miró a Ezequiel. Luego volvió a mirarla a ella. «Tú...» empezó. «Y esta conversación», continuó Valentina, sin subir la voz ni un milímetro, «también está siendo grabada desde hace 15 minutos, porque mi marido preparó el terreno antes que tú, Rodrigo, como hacen los que realmente saben trabajar». Rodrigo Alcázar Ruiz, con su Rolex de $16,000 y su Audi Q8 y sus hombres en la puerta, se quedó completamente quieto. Fue la primera vez que Valentina lo vio sin la sonrisa. Sin la sonrisa, Rodrigo era un hombre pequeño, no de estatura, de adentro. Los hombres se fueron primero. Luego Rodrigo, sin palabras, sin amenazas, sin la despedida de quien planea volver. El sonido de los coches alejándose por el camino de terracería se fue apagando hasta que solo quedó el silencio del campo. Valentina cerró la puerta. Se quedó parada en el centro de la sala con las manos quietas a los lados, respirando. Ezequiel estaba a 2 pasos de ella. No dijo nada por un momento. Luego, como hacen los que realmente saben trabajar, repitió sus palabras con algo que se parecía más a la admiración que al comentario. «¿No te lo enseñé yo eso?» «No», dijo Valentina. «Me lo enseñó la abuela». Se fue a su cuarto. Antes de cerrar la puerta, sin girarse, dijo: «Mañana me cuentas qué sigue». «Mañana», confirmó él. Y afuera, San Cristóbal Miahuatlán siguió durmiendo sin enterarse de nada, como hacen los pueblos que ya han visto demasiadas cosas para sorprenderse de una más. La carta que destruye por dentro. El juzgado mixto de primera instancia del distrito de Etla no era un edificio imponente. Era una construcción de los años 70 con paredes color crema, piso de mosaico desgastado y ventiladores de techo que giraban sin entusiasmo desde abril hasta octubre. Tenía la atmósfera de los lugares donde las cosas importantes pasan sin decorado, sin música, sin nadie que aplauda. Era exactamente el tipo de lugar donde la verdad funciona mejor. La audiencia estaba fijada para las 10 de la mañana del martes. El abogado Fuentes, que había viajado desde la Ciudad de México con los expedientes certificados y 2 asistentes que cargaban carpetas gruesas como ladrillos, llegó a las 9:15. Ezequiel llegó a las 9:30, con traje gris oscuro que Valentina no le había visto nunca, sin corbata, los zapatos limpios, pero sin lustre exagerado. El mismo hombre de siempre, pero con otra capa visible. La capa que había guardado 3 años bajo las botas llenas de polvo. Valentina llegó con él. No como acompañante, como testigo.
que era lo que Ezequiel le había pedido y lo que ella había aceptado con la misma sencillez con que había aceptado todo en estas semanas. Sin dramatismo, con los ojos abiertos, Rodrigo ya estaba adentro cuando entraron. Con su propio abogado, un hombre mayor de traje azul marino, que tenía el aspecto de quien ha ganado muchos juicios por razones que no siempre tienen que ver con la justicia. Rodrigo los vio entrar. No los saludó. Miró a Ezequiel con la expresión de quien recalcula en tiempo real y no le gustan los números que le salen. La señora Chabela, que no había sido invitada, pero que había seguido a Valentina desde la parada del camión hasta las puertas del juzgado, con la dedicación de un detective sin credenciales, se quedó afuera en la banqueta con su bolsa de tela y su curiosidad intacta. El juez Mondragón era un hombre de 60 años con bigote canoso y la paciencia de quien ha escuchado demasiadas versiones del mismo tipo de historia para sorprenderse de ninguna. Abrió la sesión sin preámbulos. Revisó los expedientes que el abogado Fuentes había presentado en los días anteriores y levantó la vista hacia ambas partes con una mirada que no prometía nada a nadie. El tribunal tiene en su poder los documentos originales del Registro Público de la Propiedad del Estado de Oaxaca, con fecha del 12 de marzo de 1986, correspondientes a los predios rurales número 2847 y 2848 del municipio de San Cristóbal Miahuatlán. Leyó sin levantar la vista, así como la documentación pericial que acredita irregularidades en el proceso judicial de 1987, mediante el cual dichos predios fueron transferidos. El abogado de Rodrigo se movió en su silla. Su señoría, con el debido respeto, la validez de esos documentos está en disputa. ¿La validez?, lo interrumpió el juez Mondragón con una calma que no era amabilidad, será determinada por este tribunal, no por las partes. Continúe, licenciado Fuentes. El abogado Fuentes se puso de pie. Era un hombre delgado, de unos 50 años, con anteojos de armazón metálica y la voz de quien sabe exactamente cuánto vale cada palabra que dice. Con permiso del tribunal, tomó de su carpeta un sobre largo que abrió con movimientos precisos. Solicito que se dé lectura al documento marcado como anexo 14. Correspondencia original del señor Aurelio Castellanos Vega, fechada el 18 de septiembre de 1986. El juez asintió. El abogado Fuentes tomó la carta. La misma carta que la abuela Consuelo había desatado del listón azul con sus manos de 84 años. El papel viejo que había crujido como hoja seca. Y la leyó en voz alta. Estimada Consuelo, le escribo porque usted es la única vecina que me ha hablado con la verdad en este tiempo. La voz del abogado Fuentes llenó la sala sin esfuerzo. No la dramatizó. No la actuó. La leyó como lo que era. Un documento. Un hecho. La voz de un hombre muerto que había tenido razón 39 años antes y que ahora, finalmente, hablaba en el único lugar donde esa razón podía ser escuchada de manera oficial. Los papeles que me presentaron no son los que firmé yo. Alguien los cambió. Guarde usted sus escrituras en lugar seguro. Si algo me pasa a mí, que por lo menos usted quede protegida. Valentina miraba al frente. No a Rodrigo. No al juez. A ningún punto específico. Escuchaba las palabras del abuelo de Ezequiel como si fueran de alguien que conocía desde siempre, porque en cierto modo lo eran. Eran las palabras del hombre que había sido vecino de su abuela, que había sembrado tierra junto a la tierra de su familia, que había sido destruido por la misma mano que destruyó a los suyos. Su vecino y amigo, Aurelio. El abogado Fuentes dobló la carta. El silencio de la sala duró 3 segundos completos. Rodrigo tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en la mesa. Su abogado escribía algo en un bloc sin levantar la vista. Pero sus manos no estaban quietas. Escribían demasiado rápido para estar tomando notas. Estaban haciendo algo que las manos hacen cuando el cuerpo no sabe dónde poner el miedo. El abogado Fuentes continuó. Presentó el dictamen pericial grafológico que confirmaba que la firma de Aurelio Castellanos en los documentos del juicio de 1987 era una falsificación. Presentó el análisis comparado de los sellos notariales que demostraba adulteración en 4 de los 7 documentos del expediente original.
Presentó el testimonio escrito, notariado y firmado de la señora Consuelo Reyes, viuda de Alcázar, de 84 años de edad, testigo directa de los hechos, y luego presentó algo que Valentina no sabía que existía: un segundo sobre, más delgado, que el abogado Fuentes entregó al juez con una sola frase: correspondencia interna de la empresa Desarrollos Alcázar Ruiz e Hijos, fechada entre julio y noviembre de 1987. Obtenida de manera legal mediante orden judicial en el marco de la investigación paralela iniciada hace 19 meses. El abogado de Rodrigo se levantó. «Protesto, su señoría, esos documentos no estaban en el expediente previo. Fueron presentados ante este tribunal en tiempo y forma, según consta en el folio 3214», respondió el abogado Fuentes sin subir la voz ni un grado. La parte contraria fue notificada hace 12 días hábiles. El juez Mondragón revisó el folio, asintió. «La protesta no procede. Continúe». Rodrigo se giró hacia su abogado con una expresión que Valentina nunca había visto en su cara. No arrogancia, no cálculo, no la sonrisa administrada. Era algo más primario, algo que no había tenido tiempo de disfrazar. Era pánico. La correspondencia interna de Desarrollos Alcázar Ruiz e Hijos era en su mayoría técnica: números, referencias de lotes, instrucciones de transferencia. Pero entre esas cartas técnicas había 3 que no lo eran. 3 cartas firmadas por Ernesto Alcázar Ruiz, el padre de Rodrigo, el tío de Valentina, dirigidas al notario que había certificado los documentos falsos. Sin eufemismos, sin lenguaje corporativo, con la franqueza brutal de quien escribe creyendo que nadie más va a leer nunca esas palabras. El abogado Fuentes leyó los fragmentos más relevantes. El primero, instrucciones explícitas para reemplazar las firmas originales de Aurelio Castellanos en los documentos de Lindero. El segundo, la cantidad acordada con el juez Pimentel: 120,000 pesos de 1987. Una fortuna entonces. Un precio ridículo para lo que compró. El tercero, y este fue el que cambió el peso del aire en la sala, era la respuesta del notario. 2 líneas solamente. Entendido. Cuando quiera que firmemos los nuevos, ya sabe dónde encontrarme. Y lo de la señora Consuelo también lo podemos arreglar si usted lo decide. Lo de la señora Consuelo. Valentina cerró los ojos un segundo. Los abrió. Su abuela. 84 años. Manos tibias. Olor a lavanda. 31 años guardando una caja de madera porque 2 hombres con poder le dijeron que si hablaba, le iba a ir peor. Y esa amenaza también estaba documentada. También tenía nombre. También llegó demasiado tarde para hacerle daño. El abogado de Rodrigo solicitó un receso. El juez lo concedió. 15 minutos. En el pasillo, Rodrigo se acercó a Valentina. Solo. Sin su abogado. Sin los hombres de la noche en el camino de terracería. Estaba descompuesto de una manera que el traje caro no podía ocultar. Las orejas rojas, los ojos moviéndose demasiado. «Valentina», dijo en voz baja, «todavía hay manera de arreglar esto. Si retiran 2 de los anexos, si llegamos a un acuerdo privado». «Rodrigo, escúchame, hay dinero suficiente para...» «Rodrigo». Su voz no subió. «No necesito». «¿Recuerdas lo que me dijiste en mi boda?» «No tú. Tu esposa. Fernanda». Él frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver? Me dijo que me lavara bien las manos antes de comer, que el campo trae muchos gérmenes». Valentina lo miró sin odio, sin triunfo, con algo más frío y más limpio que las 2 cosas. «Tienes razón. El campo trae gérmenes. También trae escrituras originales, cartas de 1986 y 39 años de paciencia, que resulta que son suficientes». Se giró y entró de nuevo a la sala. El juez Mondragón tardó 4 días en emitir su resolución. Cuando lo hizo, la sala volvió a llenarse. Esta vez con más gente. El abogado Fuentes con su equipo. Ezequiel con Valentina a su lado. El abogado de Rodrigo, solo. Rodrigo no se presentó. La resolución fue leída en su totalidad. Valentina escuchó cada párrafo con las manos quietas en el regazo y la espalda recta. Escuchó los términos legales que describían el fraude de 1987 con la precisión fría de los documentos oficiales. Escuchó los nombres: Ernesto Alcázar Ruiz
el juez Pimentel, el notario Carvajal. Escuchó la declaración de nulidad del juicio original. Y escuchó al final las 4 palabras que llevaban 39 años esperando ser dichas en un lugar con poder suficiente para hacerlas reales. Se ordena la restitución. La restitución de las 240 hectáreas a los herederos legítimos de Aurelio Castellanos Vega. La restitución de las 86 hectáreas a la señora Consuelo Reyes, viuda de Alcázar, y sus descendientes directos. Ezequiel exhaló. Fue un sonido muy pequeño, el más pequeño que Valentina le había escuchado hacer. Pero fue real. Ella no hizo ningún sonido. Solo cerró los ojos un segundo y vio, detrás de los párpados, la cara de la abuela Consuelo en su silla de mimbre con el elefante de galleta partido a la mitad. Y los ojos pequeños y muy vivos que decían cosas que solo saben decir los que ya terminaron de pelearse con el mundo y ganaron. Abrió los ojos. El juez Mondragón recogía sus papeles. Los ventiladores giraban sin entusiasmo. El piso de mosaico desgastado seguía igual que siempre. Afuera, en la banqueta, la señora Chabela esperaba con su bolsa de tela y una expresión de expectativa tan grande que casi cabía en 2 personas. La justicia. La noticia llegó a San Cristóbal Miahuatlán de la manera en que llegan todas las noticias importantes en los pueblos. Primero como rumor, luego como versión, finalmente como hecho que nadie recuerda haber dudado nunca. La señora Chabela tardó exactamente 40 minutos entre salir del juzgado y haber contado la historia completa a 19 personas distintas, incluida la señora Remedios, la modista, que cosía en su puerta con los anteojos al filo de la nariz y que escuchó todo sin soltar la aguja. ¿Y el Rodrigo?, preguntó la señora Remedios. Ese no se presentó ni al fallo, dijo Chabela, con el tono de quien describe la confirmación de algo que ya sabía. Que si el hombre tuviera vergüenza, ya la hubiera agarrado. Pero hay gente que nace sin esa facultad. Rodrigo Alcázar Ruiz perdió la hacienda en 40 días. No fue dramático. Las cosas reales pocas veces lo son. Fue un proceso de notificaciones, plazos, transferencias forzosas. Primero las propiedades rurales que su padre había acumulado sobre las tierras robadas. Luego, los activos vinculados a Desarrollos Alcázar Ruiz e Hijos, empresa que el tribunal ordenó investigar en su totalidad por las irregularidades documentadas. Luego, cuando la investigación se extendió y encontró lo que encuentra siempre cuando empieza a mirar de verdad, los bienes personales que habían sido registrados bajo nombres de prestanombres con los que el dinero mal habido intenta volverse invisible. El Audi Q8 fue lo último que salió de su cochera. Rodrigo lo entregó sin decir nada. El hombre que lo recibió, un actuario del juzgado con cara de no tener opinión sobre nada, lo anotó en su lista y se fue. Fernanda no estaba ese día. Fernanda ya no estaba desde 3 semanas antes, cuando tomó su bolso Chanel Classic de cuero beige y se instaló en casa de su madre en Guadalajara con la eficiencia de quien había tenido ese plan guardado desde hace tiempo y solo esperaba el momento indicado para usarlo. De todos los personajes de esta historia, Fernanda fue la única que actuó exactamente como siempre había sido. Lo que le quedó a Rodrigo fue la casa familiar en Oaxaca, que no era parte de los activos de la empresa y que el tribunal dejó intacta porque la justicia, cuando funciona, no destruye más de lo necesario. Una casa de 3 recámaras en la colonia Reforma, con jardín pequeño y sin personal doméstico porque ya no podía pagarlo. El jardín comenzó a crecer sin control desde la primera semana. Rodrigo lo miraba desde la ventana de la sala. Las manos que habían firmado contratos de millones, que habían cargado maletines de cuero genuino, que habían lucido ese Rolex como quien usa un escudo, ahora no sabían qué hacer con unas tijeras de podar. El segundo martes. Salió al jardín. Tardó 2 horas en cortar lo que un jardinero hubiera cortado en 20 minutos. Cuando terminó, se sentó en el escalón de la entrada con las manos enrojecidas y el traje que ya no era para ese tipo de trabajo empapado de sudor, y miró lo que había hecho. No era bonito, pero era suyo. Fue la primera cosa suya que no había pagado nadie más. Valentina supo de esto por su padre, que lo supo por un conocido, que lo supo por alguien más en esa cadena invisible por donde circula la información en las familias cuando ya no queda otra manera de comunicarse. No sintió triunfo. Sintió algo más quieto.
algo que no tiene nombre exacto en español, pero que en los pueblos viejos se describe así. Ya estuvo. Ya estuvo. La abuela Consuelo recibió la notificación de restitución de sus 86 hectáreas un miércoles por la mañana. Se la llevó el abogado Fuentes en persona, porque Ezequiel había pedido que fuera así, que no llegara por correo, que no llegara por ningún mensajero anónimo, que llegara con una cara y con tiempo suficiente para explicarlo. Valentina estuvo presente. La abuela leyó el documento con sus anteojos de lectura, despacio, página por página, con la misma calma con que había guardado esa caja de madera durante 31 años. Cuando terminó, lo dobló. Lo puso sobre la mesa de la cocina junto a su café de olla con canela. No lloró. Se quedó mirando la ventana que daba al patio donde crecía una bugambilia que ella misma había sembrado hacía 40 años y que nadie le había podido quitar porque nadie había pensado en quitarle también eso. «Abuela», dijo Valentina, «¿está bien?» La abuela Consuelo se giró hacia ella. 84 años, manos tibias, ojos pequeños y muy vivos. «¿Sabes qué pensé cuando el licenciado Alcázar mandó a esos dos hombres a intimidarme en el 87?» dijo. «¿Qué pensó?» «Pensé, algún día alguien va a venir a arreglar esto, y ese día yo voy a estar viva para verlo». Hizo una pausa. «Ya ves, 84 años y aquí estoy». Valentina cruzó la cocina y abrazó a su abuela. La abuela la dejó. Le dio 3 palmadas en la espalda, suaves, exactas, del tipo de palmada que no consuela sino que confirma: «Aquí estoy, aquí estás, todo está en su lugar». La recuperación del nombre tardó más que la recuperación de las tierras, porque los trámites del nombre son más delicados que los del dinero. Pero el abogado Fuentes era hombre de trámites y el tiempo que le tomó a Valentina oficializar su apellido completo, Valentina Alcázar Reyes, incorporando el apellido de la abuela como reconocimiento formal de la línea familiar interrumpida, fue de 4 meses y 11 días. El día que firmó los papeles definitivos, Ezequiel la esperaba afuera del registro civil con 2 aguas de horchata en vasos de plástico que había comprado en el puesto de la señora que vendía frente al Palacio Municipal. Le entregó una. «Alcázar Reyes», dijo él. «Alcázar Reyes», repitió ella. Brindaron con los vasos de plástico en la banqueta del Palacio Municipal, con el sol de octubre que calentaba sin quemar y con la señora Chabela que pasó exactamente en ese momento cargando sus bolsas del mercado y que los vio y dijo, sin detenerse pero a todo volumen: «Así se hace, mija, ya era hora». Se fue por la calle con sus bolsas y su voz que llegaba a todas partes, y Valentina soltó una carcajada que no había planeado y que fue la más genuina de las últimas semanas. Ezequiel la miró reírse. No dijo nada, pero sus ojos, esa vez, no eran los de un hombre que guarda todo. Una tarde, semanas después de la resolución, y cuando la vida en la casa de adobe había encontrado un ritmo nuevo que no era el de los primeros días, más honesto, más liviano, con más espacio para el silencio bueno y menos para el silencio tenso, Ezequiel puso sobre la mesa de la cocina una carpeta delgada. «Esto es para ti», dijo. Valentina la abrió. Eran los documentos de una cuenta bancaria, a su nombre, con una cantidad que tardó un momento en procesar porque tenía muchos ceros y su cerebro no estaba acostumbrado a verlos juntos de esa manera. «¿Qué es esto?» «Tu parte», dijo él. «Las 86 hectáreas de tu abuela, en su valor de mercado actualizado, más intereses calculados desde 1987. «Ezequiel, yo no puedo aceptar». «No lo acepta de mí», la interrumpió con una calma que no admitía discusión, pero tampoco la cerraba. «Lo acepta de los que se lo debían. Yo solo soy quien se encargó de que te lo pagaran». Valentina miró los números, luego miró a Ezequiel. «¿Y tú? ¿Qué sacas tú de todo esto?» Él tardó. No tardó porque no supiera la respuesta. Tardó porque la respuesta era del tipo que los hombres como él no dicen rápido. «Las tierras de mi abuelo», dijo. «¿Qué eran lo que vine a buscar?» Pausa. «Y algo que no vine a buscar pero que encontré igual». Valentina lo miró fijamente. «Eso es muy vago», dijo. «Sí», admitió él. «¿Lo es? ¿Cuándo vas a dejar de ser tan vago?» Ezequiel pensó un momento. Una pausa genuina. Luego: «¿Mañana te parece bien?»
Y Valentina, que llevaba semanas aprendiendo el idioma de ese hombre callado que hablaba poco y hacía mucho, entendió que mañana era una promesa real. Mañana, dijo. Cerró la carpeta, y afuera, en el potrero que ya era de ellos, el maíz crecía como siempre había crecido. Despacio, en silencio, sin pedirle permiso a nadie. Un año después de la boda, San Cristóbal Miahuatlán amaneció igual que siempre, con olor a copal y tierra mojada, con los gallos discutiendo entre ellos desde antes del alba, con la bugambilia de la abuela Consuelo trepando por la barda azul deslavada, como si tuviera un lugar al que llegar y todo el tiempo del mundo para llegar a él. Pero había cosas que no eran iguales. La bodega metálica del rancho ya no tenía oficina adentro. Ezequiel la había vaciado 3 meses después de la resolución judicial, cuando ya no necesitaba esconder nada en ningún lugar. En su lugar había ahora un taller pequeño con herramientas ordenadas y una mesa de trabajo donde Gerardo enseñaba a 2 jóvenes del pueblo a reparar maquinaria agrícola 2 tardes por semana. Sin costo, sin condiciones. El portón del rancho estaba abierto de día, eso solo ya era diferente. La Fundación Castellanos Reyes, el nombre había sido idea de Valentina, que había combinado los 2 apellidos recuperados como quien teje 2 hilos que siempre debieron ir juntos, comenzó sus operaciones formales el primer lunes de marzo, en una oficina alquilada en Oaxaca con 3 escritorios, 2 computadoras, una cafetera que hacía ruido desde el arranque y una misión que cabía en una sola línea. Restitución de tierras rurales a familias despojadas en los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla. No era una misión modesta, tampoco pretendía serlo. Valentina llegaba a esa oficina todos los días a las 8:15. Salía cuando el trabajo terminaba, que era una hora variable que a veces coincidía con el atardecer y a veces no. Había retomado sus estudios de administración en modalidad en línea, los mismos estudios que había dejado incompletos cuando el dinero de su familia se acabó, y los cursaba por las noches en la mesa de la cocina de la casa de adobe, con su café y el silencio del campo afuera. Ezequiel no le había pedido que hiciera ninguna de esas cosas. Ella tampoco le había pedido permiso. Así funcionaban. El primer caso de la fundación tardó 4 meses en resolverse. Era una familia del municipio de Miahuatlán, no del pueblo de San Cristóbal, sino de una comunidad más pequeña, más aislada, sin abogados y sin recursos, que había perdido 22 hectáreas en un proceso similar al de 1987. Documentos alterados, funcionario comprado, familia demasiado pobre para pelear contra alguien con dinero suficiente para comprar al funcionario. Valentina fue personalmente a esa comunidad. Llegó en la camioneta de Gerardo por un camino que hacía al de San Cristóbal parecer una autopista. Habló con la familia, un matrimonio mayor, 3 hijos adultos, 4 nietos que miraban desde lejos, con la misma calma directa con que la abuela Consuelo había hablado siempre, sin prometer lo que no podía cumplir, sin restar importancia a lo que era importante. Le mostraron sus documentos. Ella los revisó. Se los llevó. 4 meses después, las 22 hectáreas volvieron a tener el nombre correcto en el registro. La familia no hizo fiesta. Eran gente de trabajo, no de fiestas. Pero el padre, un hombre de 70 años con manos que parecían hechas de la misma madera del campo, tomó la escritura restituida con las 2 manos, la sostuvo un momento y le dijo a Valentina una sola cosa. Gracias. Valentina pensó en la abuela Consuelo, en el listón azul deslavado, en 31 años de una caja de madera cerrada. Es lo que se debía, dijo. Ezequiel dejó de vestir de campesino el día que ya no necesitó hacerlo, que fue el mismo día en que la resolución judicial quedó firme y su identidad real ya estaba en todos los expedientes donde tenía que estar. Pero no se fue a vivir a ningún penthouse en Polanco ni a ninguna residencia en Las Lomas. Se quedó en la casa de adobe. La ampliaron un poco, una recámara más, un baño completo, una ventana nueva en la cocina que miraba al cerro de manera diferente, pero siguió siendo la misma casa. Con el mismo olor a tierra cuando llovía, con el mismo pájaro carpintero trabajando contra el guamúchil, sin considerar la opinión de nadie. Gerardo siguió llamándolo Don Ezequiel. Tomás también. Los nuevos que fueron llegando al rancho aprendieron a hacer lo mismo. Y Valentina, que nunca lo había llamado de ninguna manera especial, empezó a llamarlo
sin que nadie lo decidiera, sin que ninguno de los dos lo nombrara. Simplemente Ezequiel, sin don, sin distancia. Como se llama a alguien que ya está en el mismo lugar que tú. La mañana del aniversario de la boda, Valentina se despertó antes que él. Hizo café. Se sentó en el corredor con su taza y miró el potrero que empezaba a llenarse de luz con ese amanecer que en Oaxaca tiene un color que no existe en ninguna otra parte. Entre el naranja y el oro, y algo que no tiene nombre porque nadie ha necesitado nombrarlo, basta con verlo. Escuchó los pasos de Ezequiel salir de la casa. Lo escuchó detenerse en la puerta del corredor. Lo escuchó sentarse en la silla de al lado sin decir nada. Estuvieron así un momento, los dos con su café. El cerro adelante. El maíz creciendo en el potrero, con esa insistencia silenciosa que no pide aplausos. ¿Qué estás pensando?, dijo él. Valentina pensó en la respuesta. La dejó reposar un momento, como se deja reposar el café bueno. En que hace un año llegué aquí con una maleta de lona azul, dijo. Con todo lo que tenía adentro. Y que ahora tengo más de lo que cabría en ninguna maleta. Ezequiel no respondió de inmediato. Esa era su manera, no llenar los silencios por costumbre, sino por necesidad. El año que viene va a ser más todavía, dijo finalmente. Valentina lo miró de reojo. ¿Eso es una promesa o una predicción? Las dos cosas, dijo él. Y esta vez sonrió de verdad. No el amago de sonrisa de las primeras semanas. Una sonrisa completa, con todo adentro. Valentina volvió a mirar el potrero. Sonrió también. Esa tarde fueron a casa de la abuela Consuelo. La encontraron donde siempre, en su silla de mimbre del corredor, con el delantal floreado y las manos cruzadas sobre el regazo y la bugambilia trepando por la barda azul detrás de ella, como si fuera un marco que alguien pintó especialmente para esa mujer en ese lugar. Valentina se sentó a su lado. Ezequiel se quedó de pie, apoyado en el marco de la puerta, con su café en la mano. La abuela tenía sobre el regazo, doblado con cuidado, el documento de restitución. El que el abogado Fuentes le había traído en persona. Lo tenía ahí como quien guarda cerca algo que no necesita esconder más, que puede vivir a la luz sin que nadie venga a quitarlo. ¿Cómo está la fundación?, preguntó la abuela. Bien, dijo Valentina. Tenemos 3 casos nuevos, 2 en Puebla y 1 aquí en el Valle. ¿Y los de Miahuatlán? Ya tienen sus escrituras. El señor Fortino me mandó un recado por la señora Remedios. La abuela asintió con esa lentitud que no era duda, sino certeza reposada. ¿Qué decía el recado? Que si algún día necesito algo, ya sé dónde encontrarlos. La abuela soltó una sonrisa pequeña. La sonrisa de quien reconoce en ese gesto el mismo gesto que ella habría hecho en su lugar. Así es la gente del campo, dijo. No hablan mucho, pero lo que dicen, lo cumplen. Antes de irse, Valentina fue a la cocina a buscar agua. La abuela la siguió despacio, sin apresuramiento, y la encontró parada junto a la ventana que miraba al patio donde la bugambilia crecía desde hacía 40 años. «Mija», dijo la abuela. «¿Sí?» La abuela se acercó. Le tomó la cara entre las manos, como había hecho el día de la boda, cuando la miró y le dijo, «Estás más delgada y más seria». Pero ahora la miró diferente, con algo que era reconocimiento, y algo que era gratitud, y algo más, que era el tipo de orgullo que solo tienen las personas que vivieron suficiente para ver a alguien que amaban convertirse en lo que siempre supieron que podían ser. Tu abuelo Aurelio, el mío, el que nunca conociste, hubiera querido conocerte, dijo. Valentina sintió el filo detrás de esas palabras, el filo dulce. ¿Usted cree? Estoy segura. La abuela bajó las manos, las cruzó sobre el regazo. Él decía que lo que le habían quitado algún día iba a volver. No a él, que ya sabía que no iba a alcanzar, sino a alguien que lo mereciera. Silencio. ¿Y usted cree que volvió? La abuela miró por la ventana. La bugambilia, el patio, el cielo de Oaxaca que a esa hora era del color que no tiene nombre. Creo, dijo despacio, que volvió a las manos correctas. De regreso a la casa, caminando por la calle angosta detrás de la iglesia con el sol cayendo sobre las bardas de adobe y los últimos pájaros del día discutiendo en los árboles, Ezequiel caminaba a su lado.
No hablaron durante un tramo. Luego él dijo, «Mañana tengo que ir a la Ciudad de México». 2 días. ¿Qué hay? Reunión con el consejo. Hay 2 proyectos nuevos en Veracruz que quiero presentarles en persona. Tierras en litigio. Familias que llevan esperando más que nosotros. Valentina asintió. ¿Quieres que vaya? Ezequiel la miró. ¿Quieres ir? Sí, dijo ella sin dudar. Entonces sí quiero que vayas. Esa noche, después de cenar, Ezequiel puso sobre la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde había puesto tantas cosas importantes, sin anunciarlas, un estuche pequeño de madera oscura, sin lazo, sin papel de regalo, con la sencillez de los gestos que no necesitan decorado. Valentina lo miró. Lo abrió. Adentro había un anillo. No era el tipo de anillo que compra un hombre que quiere impresionar. Era el tipo de anillo que elige un hombre que lleva un año aprendiendo exactamente qué es lo que la persona que tiene enfrente valora de verdad. Sencillo, de plata, con una piedra color verde oscuro que no gritaba pero que tampoco se disculpaba por estar ahí. Valentina lo miró un momento. «El primero», dijo ella. «No me lo diste tú, me lo dio el trato». «Lo sé», dijo él. «Este sí es tuyo, este sí es mío». Valentina tomó el anillo. Se lo puso ella misma, con sus propias manos, en el dedo que había llevado el otro durante un año, como quien carga algo prestado que siempre supo que iba a devolver. Este encajó diferente. Este encajó como lo que era. Un comienzo. Afuera, San Cristóbal Miahuatlán se preparaba para dormir como lo había hecho siempre. Despacio, sin apresuramiento, con el silencio del campo, que no es ausencia de sonido, sino presencia de todo lo que importa. El maíz en el potrero, la bugambilia en la barda azul, la caja de madera vacía sobre la mesa de la abuela Consuelo, con el pasador de latón abierto, sin nada adentro que necesitara seguir escondido. Y en algún lugar que no es un lugar sino una manera de estar en el mundo, el viejo Aurelio Castellanos Vega, que había escrito una carta en 1986 pidiendo que alguien guardara sus escrituras en lugar seguro, descansando al fin. Las escrituras habían vuelto a casa. Las manos que las recibieron las merecían. Y eso, en este mundo y en cualquier otro, era suficiente. Fin.